Son las 8:14, queremos saludar a esta hora de la mañana a la diputada del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Educación. Este dato que acabo de dar es muy relevante para efecto de los temas que vamos a conversar hoy. Y diputada por el Distrito 12, que incluye varias comunas de la zona sur de la región metropolitana, dentro de las cuales está la Florida. Dato que también no solamente es relevante en sí mismo, porque la Florida es una de las comunas con más habitantes de nuestro país, sino también por algunos de los temas que vamos a conversar en esta entrevista. Hablo de la diputada Daniela Serrano. Diputada, muy buenos días, gracias por recibir nuestra comunicación. Buen día, Patricio. Espero que todos y todas estén muy bien. Sí, pues bueno, primero partamos por el caso que ya no sé cómo se llama. No sé si se llama Audios, Hermosilla, Guerra, se llama todo eso al mismo tiempo. Chadwick, al mismo tiempo. Por eso es difícil hacer una primera pregunta, ¿no? Así que voy a hacer una general, apelando a su capacidad de síntesis, y luego aterrizamos. ¿Qué es lo que en su consideración a día de hoy habría que tener más en importancia, habiendo recibido tantas informaciones sobre este tema? Bueno, desde el día número 1 que empezó a salir este caso, nosotros también empezamos a ver cuáles son nuestras facultades fiscalizadoras que tenemos desde la Cámara. Y como es un caso que tiene tantas aristas, nosotros también creíamos que era importante que el mismo Congreso Nacional se congregara para discutirlo en una sesión especial. Lamentablemente esa sesión especial muchas veces fue boicoteada y nosotros decíamos, bueno, acá finalmente nos falta solo con querellarse, como lo han hecho algunos diputados y diputadas, en eso en particular los del Partido Socialista, sino también poder revisar cómo la moneda, en algún momento el Poder Ejecutivo, fue un centro de operaciones para toda esta red, que uno podría hablar de una red de corrupción, se puede hablar de una red de tráfico de influencia. Sin embargo, desde ahí y todas las conclusiones que se sacan en esa sesión especial, bueno, se veía que una de las formulaciones podía ser las distintas acusaciones constitucionales que se van a votar, incluso algunas hoy día, contra los ministros de la Corte Suprema. Pero se ha dejado muy de lado la arista que tiene que ver con las responsabilidades políticas que tenían los personeros del gobierno de Sebastián Piñera. Y desde ahí yo creo que hay cuestiones que todavía no se destapan, y en particular lo que sucede con educación superior y con los municipios es algo que recién hoy día se está conociendo a la luz pública, a pesar de que muchas veces también alertamos la falta de transparencia en algunos municipios de la región metropolitana, y eso principalmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con el municipio de la comuna de La Florida, donde también por mucho tiempo nosotros estuvimos alertando de déficit, de lo que también se conoció en el mismo Consejo de Defensa del Estado, donde, por ejemplo, quienes fueron concejales en su momento también pusieron a disposición algunos antecedentes que tenía que ver cómo la municipalidad de La Florida no transparentaba todos los contratos, o muchas veces no se justificaba con lo que se invertía dentro de la comuna. Sí. Y ahora tenemos, por ejemplo, algunas contrataciones especiales que ya conocimos con Manuel Guerra. Sí. Ayer entrevistamos, diputada, al senador Manuel José Osandón. Todos saben, de Renovación Nacional, por lo tanto no se le podría acusar de ser de la vereda del frente. Él hizo una afirmación bastante delicada que le quería preguntar, y es que, habiendo estado el fiscal Guerra a cargo de la investigación por eventuales irregularidades en la comuna de La Florida, y que finalmente se cerró, había sucesivamente sido contratado por la misma municipalidad que en su momento estuvo investigando. Hasta ahí puedo decir yo, porque estoy tratando de formular la pregunta de la manera más neutra posible. ¿Qué podría decir usted sobre esa alusión que hizo ayer, aquí mismo, a esta misma hora, el senador Manuel José Osandón? Sí, nosotros conocemos de aquello. De hecho, nosotros mismos fuimos a la Contraloría para que se pronunciara sobre la contratación de Manuel Guerra, todo también en el entendido que fue la persona que estuvo a cargo de la investigación. Sin embargo, hay otros antecedentes que yo creo que también son importantes poder ponerlos sobre la mesa. El alcalde Carter, cuando le preguntan esto, y no le preguntan por la investigación solamente, o sea, no le preguntan por la investigación que tenía a cargo de la comuna de La Florida, sino que le preguntan en general a propósito de la reputación que actualmente tiene el ex fiscal Manuel Guerra, y él
hace una alusión diciendo que acá la importancia es que los vecinos escogieron al fiscal Manuel Guerra. Sin embargo, nosotros tenemos todos los antecedentes que fue el mismo alcalde quien promovió al fiscal, se lo presentó al COSOC, que es esta organización civil que representa a los vecinos de la comuna de La Florida, principalmente a las organizaciones vivas, y finalmente él, a través de esta presentación, declara desierto un concurso anterior donde hay unos 3 postulantes que no entendemos muy bien los criterios, porque eso no se ha transparentado de el por qué ellos no quedan a cargo de esta fiscalía de la gente, entre comillas, que es un cargo que crea el alcalde Carter, y hace preferencia y declara desierto un concurso que se los presenta a los vecinos y dice, bueno, acá está el mejor fiscal y hoy día viene a desconocerlo y recién se viene a pronunciar a propósito de la filtración de los chats que hacen alusión a su persona, pero todavía no se pronuncia de el por qué es él, cuáles son los criterios y todo también en el entendido que es una persona que lo estuvo investigando. Acá hay una clara influencia del alcalde Carter en que fuera él el que fuera contratado y quizás pudiésemos estar hablando de un favor político. Yo no me atrevo a decirlo, no puedo decirlo mientras no lo tengo comprobado, sin embargo, son los órganos competentes y la Fiscalía también, o sea, la Contraloría la que nos tiene que entregar mayores antecedentes para que nosotros y nosotras también podamos ir a la Fiscalía en caso de que se configure un delito. Hasta el momento no tenemos mayores antecedentes porque la Municipalidad de La Florida, cada vez que nosotros lo oficiamos, no responde lo que nosotros le preguntamos. Sí, bueno, de sus palabras se deduce muy claramente a propósito de las ofensas homofóbicas que se conocieron en algunos chats, que el lugar del alcalde Carter en este tema no sería precisamente el de la víctima. Claramente, pero lamentablemente gran parte de los medios de comunicación le ha dado cobertura solo por eso. Y cuando es en un solo medio, cuando le pregunta sobre el por qué hace la contratación y él culpa a los vecinos, nosotros inmediatamente salimos a desmentir esto porque las actas son públicas, las actas de los consejos de la sociedad civil son públicas y claramente hay una intencionalidad del alcalde en compañía de su administrador municipal, Daniel Reyes, que actualmente es el candidato del alcalde Carter, donde ellos mismos dicen que no existía la necesidad de que además este cargo de fiscal de la gente lo aprobara el Consejo Municipal. Sí. Entonces, estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Daniela Serrano. Diputada, hay algo que yo, visto desde afuera, podría tener un hilo de continuidad en lo que tiene que ver estrictamente con el tema de los chats. El caso de Manuel Guerra no es el único, también está el del exministro Felipe Ward, que también prestó servicios en la Municipalidad de La Florida. Saliendo de este tema, antes habíamos conocido casos como los de la exministra Cecilia Pérez, como los del actual candidato a gobernador metropolitano Francisco Rego, que también prestaron servicios remunerados en la Municipalidad de La Florida. Se pronunció y tuvieron que desvincular a Orrego porque no estaba prestando un servicio para la municipalidad. Ya, es que eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué hilo conductor, si es que en su opinión lo hubiera, ¿no? Uno podría establecer entre los 4 casos que acabo de mencionar? A mi parecer es una caja pagadora para posicionar a algunos personeros que hoy día están sin trabajo, que no son parte del gobierno y que además también puede estar condicionado a otros tipos de negocios, por ejemplo, como los convenios de la Universidad San Sebastián, a los cuales la municipalidad también le estamos pidiendo cuenta. De hecho, tampoco nos han entregado eso y hay convenios que están suscritos y queremos saber si hay transferencia de fondos de por medio, porque hasta el momento solo nos dicen que es parte del trabajo que tienen con la comunidad. A nosotros no nos basta solo lo que la municipalidad ponga a disposición en transparencia, porque muchas veces también esta información no ha estado completa. Y lo que yo creo acá, que como te lo decía anteriormente, acá hay una caja pagadora. Cecilia Pérez también, por ejemplo, si estamos hablando de ella, también era parte de una de las personas que estaba en ese consejo de la sociedad civil promoviendo el nombre, porque era una de las personas que trabajaba con el alcalde y de hecho está dentro de la asistencia de las personas que estuvieron en esa sesión donde el alcalde ahí
se desliga de su responsabilidad para elegir al ex fiscal Guerra. Diputada, bueno, cambiando de tema, ¿qué le pareció la propuesta del gobierno en relación a la condonación del CAE? Es una propuesta, primero, que está siendo muy esperada en la presentación. Yo creo que el pormenor del proyecto todavía nosotros no lo conocemos en todo el detalle, porque hoy día se va a dar en cuenta. Sin embargo, con los principales enunciados que tiene este proyecto, primero, yo creo que a todos los que esperaban, y esto lo digo particularmente por la oposición, porque están hablando, ay, ustedes prometieron una condonación total, finalmente no lo están haciendo de esta manera, pero acá saldrían algunos pasos previos que también debían existir para tener más plata para poder invertir en una condonación que fuera mucho más abultada que la que se está proponiendo hoy día. Y eso tiene, por ejemplo, que ver con una reforma tributaria. Sin embargo, y para no caer solamente en el tema de los montos, porque nos han llevado mucho a esa discusión, yo creo que acá lo importante y lo más relevante del proyecto es que propone sacar a la banca hoy día de la educación y propone un nuevo sistema de financiamiento. Yo creo que ese nuevo sistema de financiamiento que se está proponiendo finalmente le saca una carga a los y las estudiantes, pero yo creo que hay que hacer algunas otras cosas más en la discusión de esto. Y tiene que ver con que este nuevo modelo de financiamiento también debe contemplar un financiamiento también mayor a las universidades del Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos una diferencia también muy importante entre los recursos, por ejemplo, que recibe la misma Universidad de Chile en términos proporcionales, que no es muy distinto, por ejemplo, y siendo una universidad del Estado, a algunas instituciones privadas que también por conceptos de beneficios estudiantiles, por ese concepto del CAE, a propósito que todavía tenemos el CAE vigente, no porque se firme el proyecto de ley, está fuera del CAE, reciben porcentualmente ingresos muy similares a los que recibe la Universidad de Chile o lo que reciben algunas universidades del Estado. Entonces yo creo que en temas de nuevo sistema de financiamiento para los y las estudiantes, yo creo que hay un avance para la carga de ellos. Sin embargo, creo que también esto va a denotar va a tener una connotación mucho mayor cuando nosotros hablemos también de las responsabilidades que hoy día tenemos con casas de estudios que son parte del Estado. Y una cuestión que a nosotros también nos tiene bastante preocupados, porque muchas veces también en los números que a nosotros nos toca aprobar por el presupuesto de la Nación, vemos ahí una despreocupación con nuestras universidades. Yo creo que ese es como un concepto que, si bien quizás no sea netamente de este proyecto de ley, yo creo que es una discusión que hay que abrirla, una discusión que no puede pasar por al lado toda vez que estamos hablando de financiamiento de la educación superior, y yo creo que desde ahí, si este gobierno no termina con un legado de el fortalecimiento de las universidades públicas, yo creo que nos estamos perdiendo una gran oportunidad. Sí, diputada, respecto a eso mismo, estos son datos, no son opiniones. De hecho, no voy a hacer más que complementar lo que usted dijo. Hay universidades privadas que reciben más dinero que las universidades del Estado. Yo hago mención a la Universidad de Chile, siendo director de la radio de la universidad, para que se entienda bien, poniéndola como ejemplo de lo que en general ocurre con las universidades del Estado, porque estamos hablando de ese factor más estructural. Hay dos preguntas en uno. Primero, ¿usted esperaría que en este proyecto esa distinción entre universidades públicas y universidades privadas quede expresada? Esa es una pregunta, porque lo que hemos dicho desde que empezó esta discusión, ¿no?, que si bien el CAE financia individuos, termina al mismo tiempo financiando instituciones y parece financiar más instituciones privadas que instituciones del Estado, ¿no? Y una segunda pregunta. Ayer en la televisión estuvo la rectora de EBES y ella planteaba una crítica puntual, pero que la entiendo también como una crítica de carácter más general. Dice, echo de menos un mayor compromiso con la educación pública, que también fue un anhelo del gobierno, y eso no lo hemos visto. ¿Qué podría decir al respecto en estas dos dimensiones que le pregunto? Sí, yo fui mucho tiempo estudiante de la Universidad de Chile. Y al menos también en eso siempre elegí una universidad pública, porque yo creo en el rol del Estado con sus universidades.
Y en eso creo que en este proyecto, y también conociendo la correlación de fuerzas dentro del Congreso Nacional, es difícil que quede nítido, si no es también con un convencimiento del Ejecutivo a propósito, que es también parte de las prerrogativas de un mensaje presidencial. Sin embargo, yo creo que es importante al menos intencionar una reforma muy importante para el fortalecimiento dentro de las universidades públicas. Nosotros y nosotras saludamos, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con los fondos basales para la investigación, pero estos no son suficientes y además no fueron solamente entregados para universidades públicas, sino que también entraron distintas universidades a competirse a aquellos fondos basales para la investigación. Y yo creo que en ese sentido lo que nosotros y nosotras tenemos que ocupar esto como una ventana de oportunidad para intencionar ese debate, pero también promoviendo a que sea este gobierno el que también se convenza que cambiar el sistema de financiamiento no es tan solo para hoy día sacarle una carga al estudiante como individuo, sino que hoy día educación también es importante poder concebirla dentro de su comunidad universitaria y por tanto del rol responsable que el Estado tiene que tener con sus propias instituciones. Y en ese sentido comparto ahí yo quizás tendría un pequeño matiz con la rectora, pero yo creo que falta también una demostración un poco más elocuente por parte de este gobierno en la preocupación que debe existir principalmente con nuestras universidades. Y eso ha costado, cuesta con la correlación de fuerzas que tenemos dentro del Congreso, pero yo creo, y a propósito de casos de dudosa procedencia a propósito del tema de la Universidad de San Sebastián, queda muy nítido de cómo la Universidad de San Sebastián proporcionalmente recibe un monto bastante similar de aportes del Estado que la Universidad de Chile. Bueno, entonces, en resumen, diputada, este gobierno tiene que marcar la diferencia en esta materia respecto a los gobiernos anteriores. Así es. Y al menos nosotros también la vamos a marcar. Yo creo que en presupuesto de la Nación también hay que jugar un rol. Perfecto. ¿De qué manera, diputada? Por ejemplo, se pueden poner restricciones a glosas, entendiendo que si bien no hay iniciativa nuestra en poner más plata dentro del presupuesto, yo creo que todo fondo que llegue por conceptos, por ejemplo, de gratuidad, de beneficios estudiantiles, hay que ponerle restricciones a aquellas universidades en particular que no cumplen con transparencia o que hoy día no transparenten también todos los altos sueldos que vienen solamente para pagarle a algunos académicos que sabemos que son académicos de muy baja reputación y que incluso no hacen un gran aporte a estas comunidades universitarias. Yo creo que hay que explorar diversos mecanismos a través del presupuesto para poder regular de mejor manera la plata que llegue por concepto de educación superior a distintas instituciones. Diputada Daniela Serrano, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga un buen día. Un buen día para usted. Yo voy entrando al Congreso. Ya, que le vaya bien. Gracias. Bien. Bueno, ahí estaba la diputada Daniela Serrano. Obviamente no queremos que por dar una entrevista con nosotros la diputada entre tarde a la sesión donde tiene que cumplir con sus tareas legislativas, pero parte de la tarea legislativa es también socializar con la comunidad a través de los medios de comunicación las posiciones sobre los distintos debates que nos atañen colectivamente. Obviamente el tema de los chats tiene tantas aristas que se convierte en un asunto fundamental para efectos de la probidad del momento que estamos viviendo, y qué duda cabe que el CAE es un asunto que tiene, lo hemos dicho varias veces, déjenme decirlo una vez más, tiene como superficie esta demanda tan justa de poder resolver esta promesa social incumplida a los deudores, pero al mismo tiempo esta punta del iceberg tiene un fondo no tan visible, y es el esfuerzo que hemos tratado de hacer, tanto más importante, que es la estructura de financiamiento de la educación superior y por lo tanto cuál es el rol que el Estado cumple para efectos de señalar estas instituciones son las prioritarias, estas no lo son, o simplemente dejar que sea la inercia que proviene de la revolución instalada por la dictadura la que finalmente termine poniendo los dineros en uno u otro lado. Bueno, esa discusión mayor tiene que ver con esto y en general tiene que ver con todas las discusiones sobre financiamiento de la educación. Son las 8:33, breve alto y a la vuelta nuestro panel de conversación.